Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos aquí para continuar con nuestro plan de lectura correspondiente al día 248, donde estaremos leyendo el Primera de Samuel, capítulos 29 y 30, Primera de Corintios en su capítulo 10, Ezequiel en el capítulo 8 y Salmos capítulos 46 y 47. Primeramente vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y vamos a dedicar una pequeña oración para dar inicio a nuestra lectura. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor, cada una de las personas que nos siguen a través de este plan de lectura, cada uno de los hermanos que está participando en este plan de lectura, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, escudriñes nuestros corazones, Señor. Nos ayudes a acercarnos más a ti, Señor, a entender, a comprender tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Señor, para poder acercarnos a ti a través de la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a estar leyendo tu palabra, también nos abras más los ojos, Señor, nos destape los oídos y nos acerque más a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar el plan de lectura correspondiente al día de hoy y comenzamos con Primera de Samuel en su capítulo 30 y dice así la palabra del Señor. Perdón, en su capítulo 29 y dice así la palabra del Señor. Reunieron los filisteos todos sus ejércitos en Afet, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquis. Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis dijo a los jefes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no ha hallado falla en él desde el día en que pasó a mí hasta hoy? Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: haz volver a ese hombre y que se vuelva al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario. Pues, ¿con qué podría hacerse él aceptable a su señor? ¿No sería con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantan las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? Aquis llamó a David y le dijo: vive el Señor que tú has sido recto. Tu salir y tu entrar en el ejército conmigo son agradables a mis ojos, pues no he hallado mal en ti desde el día que pasaste a mí hasta hoy. Sin embargo, no eres agradable a los ojos de los príncipes. Ahora pues, vuelve y vete en paz, para que no desagrades a los príncipes de los filisteos. Y David dijo a Aquis: pero, ¿qué he hecho yo? Y que has hallado en tu siervo desde el día en que estuve delante de ti hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra enemigos de mi señor el rey. Respondió Aquis y dijo a David: yo sé que eres grato a mis ojos como un ángel de Dios. Sin embargo, los jefes de los filisteos han dicho: no debes subir con nosotros a la batalla. Por tanto, levántate muy de mañana con los siervos de tu señor que han venido contigo, y luego os hayáis levantado temprano y haya claridad, partí. David pues se levantó temprano, él y sus hombres, para salir por la mañana y regresar a la tierra de los filisteos. Y los filisteos subieron a Jezreel. Continuamos con el capítulo 30 de la primera de Samuel. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag el tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en Negubet y contra Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían incendiado, y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se lo llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada, y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no le quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David,
Ahinoam Jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivos. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda rescatará a todos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente Besor, donde se quedaron algunos rezagados. Pero David siguió adelante, él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente Besor se quedaron atrás. Y hallaron en el campo a un egipcio, y se lo llevaron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron beber agua. También le dieron un pedazo de torta de higos y 2 racimos de uvas pasas, y comió. Y su espíritu se reanimó, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él le dijo: soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando enfermé hace 3 días. Hicimos una incursión contra Negev de los careteos, contra el de Judá y contra el Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Entonces David le dijo: ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y te llevaré a esa banda. Cuando lo llevó, he aquí estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camello y huyeron. David recuperó todo lo de los amalecitas habían tomado. También rescató a sus 2 mujeres. Nada de lo que era de ellos le faltó, pequeño o grande, hijo o hija, botín o cualquier cosa que habían tomado para sí. David lo recuperó todo. David tomó también todas las ovejas y el ganado de los amalecitas, llevándolos delante de otros ganados, y decían: este es el botín de David. Cuando David llegó donde estaban los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguir a David se habían quedado en el torrente Besor, estos salieron al encuentro de David y del pueblo que estaba con él, y David se acercó al pueblo y lo saludó. Entonces todos los hombres malvados e indignos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos nada del botín que hemos recuperado, sino a cada hombre su mujer y sus hijos, para que se los lleven y se vayan. Pero David dijo: no debéis hacer así, hermanos míos, con lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano la banda que vino contra nosotros. ¿Y quién os escuchará sobre este asunto? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Ellos recibirán lo mismo. Y así ha sido desde aquel día en adelante, el que lo estableció como estatuto y ordenanza para Israel hasta el día de hoy. Cuando llegó David a Siclag, mandó parte del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos del Señor. Y lo envió a los de Betel, a los de Ramot, del Neguev, a los de Jatir, a los de Aroer, a los de Simot y a los de Moab, a los de Racal, a los ciudadanos de Yeramel y a los ciudadanos del Ceneo, a los de Ormá, a los de Corazán, a los de Atab, a los de Hebrón, y a todos los lugares por donde David y sus hombres habían andado. Bueno, hermanos, continuamos con Primera de Corintios en su capítulo 10. Dice así la palabra del Señor: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo aliento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo.
Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme tenga cuidado de que no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios. Juzgad vosotros lo que le digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Pues que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participaban del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrificaban lo sacrificaban a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Os provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que le ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice, esto ha sido sacrificado a ídolos, no lo comáis, por causa de lo que os lo dijo, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues, porque hace de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena. Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracia? Entonces, ya seas que coméis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Hermano, continuamos con el capítulo 8 de Ezequiel. Y dice así la palabra del Señor. Y sucedió en el año sexto, en el día 5 del sexto mes, que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajo allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré y he aquí una figura con aspecto de hombre. Desde su lomo para abajo tenía apariencia de fuego y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello y el espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Y he aquí la gloria de Dios de Israel estaba allí, como la visión que había visto en la llanura. Y él me dijo, hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte. Y he aquí, al norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo, hijo de hombre,
¿Ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario? Pero aún verán mayores abominaciones. Después me llevó a la entrada del atrio y cuando miré, he aquí había un agujero en el muro y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro, he aquí una entrada. Entonces me dijo, entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen aquí. Entré pues y miré. He aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel grabados en el muro por todo alrededor. Y de pie frente a ellos estaba 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel y Yazanías, hijo de Safán. De pie entre ellos, cada uno con su innecesario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y he aquí, había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí la entrada del templo, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara a oriente, y se postraban hacia oriente, hacia el sol. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque aquí se lleva el ramo a la nariz. Por tanto, yo ciertamente obraré con furor, mis ojos no tendrán piedad, ni yo perdonaré. Y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé. Bueno, hermanos, continuamos con Salmos. En su capítulo 46, y vamos a estar leyendo también el capítulo 47. Dice así la palabra del Señor. Salmos capítulo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en el medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Está quieto, sabe que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Continuamos con el capítulo 47 del Salmo. Y dice así la palabra del Señor. Batid palmas, pueblos todos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda tierra. Él somete a los pueblos debajo de nosotros y naciones bajo nuestros pies. Él nos escoge nuestra heredad, la gloria de Jacob, a quien él ama. Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de la trompeta. Cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas. Cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanza, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armonioso salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su trono. Se han reunido los príncipes de los pueblos con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es ensalzado en gran manera.
Bueno, hermanos, así culminamos el día de hoy, correspondiente al día 248 de nuestro plan de lectura. Y para finalizar, vamos a hacer una pequeña oración para dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual hemos podido leer tu palabra, Señor, en el cual hemos podido conocer más de ti, Señor. Señor, ver cómo a lo largo de la historia, Señor, tu palabra se mantiene viva, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es vida, Señor, porque tu palabra es viva y para cada uno de nosotros, Señor, representa esa forma, Señor, en la cual tú quieres que nos comportemos, Señor. Señor, que cada uno de los aprendizajes que hemos podido tener hoy de esta lectura, Señor, nos permita, Señor, fortalecernos, Señor, y caminar en el único camino que es el tuyo, Señor, para que, Señor, tú te puedas llevar toda la gloria, Señor. Señor, te pedimos también, Señor, que nos cuides, Señor, nos protejas y que en este día, Señor, nos ayudes a encontrarte más, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así terminamos un día más de nuestro plan de lectura. Que tengan un buen día y paz del Señor.